bienvenidos al primer especial de Alto Voltaje. Este programa irá sobre la historia de las consolas y videojuegos. Exactamente. Comentaremos las tres grandes compañías que están compitiendo ahora por ser las vencedoras de la guerra de las consolas. Empezaremos con Microsoft, después con Nintendo y último con Sony. Exactamente. Va a ser un programa especial. Con la consola Nintendo Wii, es conocido como factura puertas o coloquialmente como Bill Gates. También, sí. Ese es su nombre oficial. Su primera consola que sacó al mercado fue la Xbox y se lanzó el 15 de noviembre de 2001 en Estados Unidos, el 22 de febrero del 2002 en Japón y el 14 de marzo del 2002 en Europa. Esta consola pertenece a la sexta generación de consolas y posee una CPU Intel Copper Mine Core a 32 bits a 732 MHz. Tiene soporte para DVD y CD y su servicio online es Xbox Live. Véase en los diferentes tamaños. Actualmente ha vendido unas 40 millones de consolas y su juego más vendido fue Halo 2 con 24 millones de unidades con sus voces mexicanas. Su sucesora es la Xbox 360 que comentaremos luego. Exactamente. Empezamos. Quería hacer una pequeña aclaración. Bueno. Digamos que si Xbox tiene una memoria RAM de 32 megas y una tarjeta gráfica de 64 FPS, porque en un emulador no puede emularlo. No es nada. Yo qué sé, macho. Cosas que pasan. Porque ahora hay ordenadores que lo emulan perfectamente. ¿Cuál? Cualquier ordenador. No veas ese ordenador compra. Pues es mejor que cualquiera de los nuestros. Pero... Lo sé, pero el Vista es un poco limitado. Yo, bueno, él me ha dicho para cambiar por el Windows XP, pero eso no viene al caso yo. Se lo voy a cambiar yo. Bueno, sí, más. Bueno, empecemos. Xbox, un sistema de videojuegos basado en la arquitectura x86, diseñado y desarrollado por la empresa multinacional Microsoft. Fue anunciada por primera vez a principios del 2000 y lanzada al mercado el 15 de noviembre de 2001. Utilizaba una versión recortada del sistema operativo Windows 2000, también desarrollado por Microsoft. Entre las características principales de la consola, se puede recalcar que fue la primera en venir equipada con un disco duro para almacenamiento de juegos salvados, memoria caché durante el juego y descarga de contenido adicional a través de Xbox Live. También, si la modificabas poniéndole un mod chip, guardaba emuladores, películas, MP3 y todo clase de cosas. Al estar basado en la arquitectura de un PC, muchos desarrolladores aprovecharon esta similitud para hacer conversiones de juegos y programas para PC. Una aclaración. ¿Qué? ¿Su sistema operativo en qué estaba basado? Windows 2000. En ese momento existía Windows XP. Más o menos. Bueno. Y ahora pasamos las especificaciones que ya son muy buenas. Además, lo más importante ya lo hemos dicho, su CPU a 32 bits a 732 MHz. Así que pasamos al listado de accesorios desarrollados para la Xbox. Tenemos la consola, que se vendió en varios colores, como negro, transparente, verde, azul, metalizada, dorada, roja, amarilla, el controlador estándar, el gordo, y el controlador Super S, que es el pequeñito y más manejable. Era más cómodo el gordo. La verdad es que sí. Se vendieron algunas chorradas tales como un sistema de karaoke estéreo, o yo que sé, un tapete de baile o una caña de pescar. Así que mejor pasamos a los juegos destacados.
Actualmente hay más de 1.162 juegos disponibles oficialmente a la venta para esta consola de videojuegos, aunque algunos pocos aún están en fase de desarrollo. Eso es mentira, porque ya están todos y no van a sacar más. Ver como referencia el listado de juegos para Xbox de Xbox Magazine o GameSpot. Directamente vamos a pasar a la situación que tiene actualmente en el mercado, aunque puede que esté un poquito desactualizada esa información. En el mercado, que como digo puede que esté muy desactualizado. Demasiado. Directamente ya no se fabrican equipos. Bueno, en Japón las quitaron, ¿no? Dejaron de producir. Porque no venían una mía. Bueno, hay que decir que su mayor venta fue 1.500 unidades. Ya. Vergüenza. Un gran éxito en América y Europa, pero ha sido superada por PlayStation 2 en Japón. ¿Aquí está? Es el segundo mercado mundial de videojuegos. ¿Cuál? ¿Japón? Sí. Xbox está en primer lugar de ventas en el Reino Unido y otros países como México, Australia y Nueva Zelanda. Negados para las consolas. Este segundo lugar en ventas en el mundial del sector y Puerto Rico. En el resto de los países europeos está en el tercer lugar en ventas, muy cerca de GameCube, en 300.000 GameCube frente a 240.000 Xbox. Durante toda su vida útil. Una pregunta, ¿y cuántos Play 2? Las cifras de Francia o Alemania dan claramente la ventaja a la consola de Nintendo, que supera las 600.000 unidades, el doble de lo que apunta la consola de Microsoft en ambos mercados. Beneficios, sino la penetración en el mercado de las videoconsolas, principalmente el mercado estadounidense, entonces dominado por Sony y Nintendo. Microsoft, ¿para qué quiere más dinero? Si son millonarios los cabrones. A ver, hay una aclaración. El dinero no da la felicidad. Ahora vamos a leer un tema que tiene que ver con la modificación de las consolas. Al basarse en la arquitectura x86, usar una versión de Windows 2000 y la filtración de SDK de la consola, empezaron a proliferar tanto para el hardware como para el software. De esta manera, modificaciones entre hardware chip o software exploit permite agregar nuevas funciones a la consola y desbloquear otras, como la reproducción de DVD, o como por ejemplo instalar diversos programas para ver vídeos en DivX o emuladores. Alrededor de esta consola ha surgido un gran movimiento de hardware, más conocido como Scene, que ha conseguido sustituir prácticamente todas las piezas de la consola y en parte aplicaciones de todo tipo, como por ejemplo reproductores multimedia como el Xbox Media Center, emuladores de casi Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, Nintendo Game Boy, Sega Genesis, Sega Saturn, SNK, Neo Geo, Cape One y distribuciones de Windows, porque también hay que recordar que se han conseguido instalar sistemas operativos en la Xbox. Pero ahora vamos a hacer un pequeño descansito y vamos a escuchar la canción de Michael Jackson, Billie Jean, que se incluye en este especial más que nada Vice City, en Flash FM. Todos la recordaremos porque es la primera canción que sale cuando te montas en la moto. Exactamente, y aparte por ser la mejor canción de la historia. Dicho por la MTV, por VH1 y por los 40 principales. Pasemos a la canción en cuestión. If truly free, be stopped never through all that's happening. Bueno, volvemos después de la pausa para hablar sobre la segunda consola de Microsoft, en este caso Xbox 360. Bueno, seguimos aquí con las consolas, en este caso con Xbox 60 de Microsoft. Bueno, su fabricante es Microsoft, es una consola de séptima generación, en todo caso tercera, de... Bueno, sí, consola, vamos a decir, ¿no? De dudosa calidad. Dudosa calidad... No, es muy buena.
¿Tú crees que es buena? Es verdad, sinceramente. Claro. Ya es mejor que mi ordenador, entonces buena. Ah, vale, bien. Bueno, se produjo su lanzamiento el 22 de noviembre en territorio americano, el 2 de diciembre de 2005 todo esto en territorio europeo y el 10 de diciembre en territorio nipón. Tiene un inciso. Si oís un sonido como este, es que estamos comiendo pipas. Exactamente. Continúa. Somos humanos. Continúa. Bueno, su CPU es una Tricore Xenon a 32 bits de potencia a 3,2 GHz. Eso es que tiene 3 núcleos, ¿no? Tricore. Tricore Xenon, Dual Core, Tricore... sí, podría ser que sí, ¿no? Sí que es. Bueno, sí. Tiene estabilidad para DVD, CD y HDVD. Todo esto vendido aparte. Bueno, eso DVD y la CD. No, lo que le des... HDVD vendido aparte. Sí, es una unidad de lectora externa De nueva generación. que vale 200 napos. Ahí está. Bueno. Es compatible con Xbox. En todo caso requeriría el HD. Véase disco duro. ¿Cómo? A ver, si es compatible con Xbox. Lo que tienes que tener es el disco duro. HDD. Ah, vale, he entendido HDD. No, HDD. Y no todos son compatibles, solo cojo unos casi 400 juegos. ¿Parece poco? Pues sí, para los 1200 que hay. Bueno, sigamos. Su servicio online es Xbox Live. Véase en Xbox Gold y Xbox Silver. Exacto. Unidades vendidas. Más de 10 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Véase como la consola de tercera generación más vendida por ahora. A ver, vamos a recapitular. Xbox lleva vendidas desde noviembre de 2005, que ha pasado un año y 7 meses, ha vendido 10 millones. Y Wii, que lleva 5 o 6 meses, ha vendido ya 6 millones. Yo creo que está a 2 pasos de pillarla. Vamos a mirarlo. El juego más vendido sería Gears of Wars, que salió hace muy poco. En Bueno. noviembre del 2006 exactamente. Más o menos sí que es poco. Es predecesora de Xbox y sucesora de Xbox 720. Nombre provisional. Sí. Xbox, también conocida durante su desarrollo como Xenon, Xbox Docs y Xbox Next Generation, es una consola de videojuegos diseñada por Microsoft para reemplazar a la antigua Xbox ya nombrada antes. La consola fue lanzada el 22 de noviembre del 2005 en Norteamérica, 2 de diciembre de Europa y en Japón el 10 de diciembre. Se trata, por tanto, de la primera consola lanzada de forma casi simultánea en 3 mercados diferentes. Más o menos. Bueno, y del primer exponente de la nueva generación de consolas. Esta consola compite actualmente, como se puede ver después, con PlayStation 3 de Sony y Wii de Nintendo. Exactamente. Bueno, vamos con su historia. El 14 de agosto de 2003 se supone que Tito Will estaba en su casa. Por teléfono. Por teléfono, bueno, O por el Messenger. o por Fayola. ¿Sabes? Fayola. Anunciaron en una comunión de prensa que esta última compañía desarrollaría el procesador gráfico de la nueva generación de Xbox. Véase, primera generación tuvo Nvidia, segunda ATI. Claro, es que primero tuvo Nvidia y después ya... ¿Es mejor que Nvidia? No lo sé. A mí me parecen todos iguales. Bueno. El 3 de noviembre de 2003, IBM anuncia que desarrollará el procesador de la consola. Es decir, IBM ha desarrollado para Sony y para Microsoft. ¿Cómo lo Y ves? para Nintendo. No, sí, el Hollywood, pero es una mierda. Pudiendo hablar bien, sí. Con un sistema de bus entrada y salida. ¿Quién sabrá qué es eso? Yo sé lo que es. Bueno, pues yo no. Vale, después te lo explico en Vale. privado. Oh, La consola fue oficialmente anunciada el 12 de mayo del 2005 en la cadena de televisión NTV. Véase que es propietario de Michael Jackson. Espérate, Los planes de lanzamiento fueron divulgados por Sony Entertainment Expo. la L3, coño. Antiguamente conocida como E3, ahora Party Game. Sí. Bueno, aunque ni la fecha ni el precio fueron anunciados en ese tiempo. Véase que... no. A solo 2 meses de su lanzamiento... A 2 meses de su lanzamiento, Sí. de dólares. Gilipollas. En reemplazo de unidades defectuosas, aunque Bill Gates asegura que los problemas con el hardware han sido resueltos. Menuda pena. No sé qué decir. Bueno, tiene multitud de versiones. Debido a parte de su alto precio y que algunos de los accesorios incluidos no eran ni... Alto precio. Entonces Play 3, ¿qué es?
Recordemos que PlayStation 3 no es un sistema de videoconsolas, es un sistema de entretenimiento familiar. Es un sistema de videojuegos. Si no, no estaría... Si no, no pertenecería a esta guerra de consolas. En la zona de Oceanía, Asia, Australia y Nueva Zelanda, lo consideran como ordenador, no como consola. Bueno, Microsoft decidió sumar a la venta 3 versiones distintas de la consola. Una llamada Core System, que es la baratita. Que es la mierda. No, no es la mierda, Adri, no. Es la versión barata. Bueno, sí. Otra denominada Premium System. Y por último, cada una tiene un precio aproximado en Estados Unidos de $229. La Core, véase, ¿eh? 399 la Premium y 480 la Elite, sin HDVD. Te tienes que gastar 200 euros más para disfrutar de juegos tipo Grand Theft Auto. ¿Cuánto vale la Elite? $480, al cambio unos 500 euros. O sea, 500... Ya te sale más cara que la Play 3. 700. Ahí está. Aunque sale mucho más rentable la versión Premium o Elite, ya que comprar todos los accesorios incluidos por separado supera mucho los $100 de diferencia. Ajá. Está bien, ¿no? Que la Xbox 360 Elite System tiene un acabado en cromo, 120 GB de disco duro, Eso es bueno. incluido el cable y el Xbox Live Silver de prueba de un mes. Bueno, en las características, en cuanto al hardware, cuenta con una CPU desarrollada por Microsoft, una PowerPC y una GPU diseñada por ATI. IBM ATI se fusionaron, ¿no? Con memoria integrada desarrollada por NEC Corp, con posibilidad de incluir un disco duro. La Premium, recordemos que tiene uno de 20 GB y la Elite el triple. No, pero la... No, la que tiene 20 gigas Es la Premium. Es la normal. No, Luego, la- que no tiene disco duro y no puede jugar a los juegos de la primera Xbox. Exactamente. Es una mierda. Bueno, sigamos. En lo respectivo al software, Microsoft ha dado a conocer que la consola trabajará basándose en los mismos APIs en el que fundamenta la actual Isaac. Aquí yo solamente conozco DirectX. ¿Tú conoces alguna más? No, solo DirectX. Bueno, XNA Studio. ¿Quién coño sabrá qué es eso? Bueno, gracias a la actualización que ha recibido el Xbox 60 por internet, tales como todos los Star Trek, CSI, Battlestars y otras series de televisión. Pero creo que eso solo es para los Estados Unidos, ¿no? Aquí nos pone, bueno, digamos en todos los territorios. Vale. Además de películas en estudios tales como Warner Bros. Bueno, veamos técnicas Vale. de la consola, llamada Xbox. La CPU es un procesador Xenon con 3 núcleos de procesamiento paralelos basado en PowerPC con 2 hilos de instrucción por núcleo, 6 hilos en total. Lo que- Cada núcleo corre a 3,2 GHz. Momento. Quiero hacer una aclaración, que si dicen que Xbox 360 es más potente que PlayStation 3, PlayStation 3 tiene 8 procesadores corriendo a 3,2. 7 de ellos basados en Linux, uno de ellos para juegos. Hay que aclarar esto, ¿eh? Bueno, la ATI Xenox, de diseño custom desarrollado por ATI y Microsoft, basado en el núcleo ATI Radeon RX500. La GPU en utilizar nueva arquitectura de shaders unificados a 500 MHz. Ajá. La VRAM, véase también, memoria RAM paralela. La tecnología EDRAM, más memoria compartida asignable por software, es de 10 megas. Sí. De memoria RAM a 700 MHz. Tiene un disco duro SATA de 120 o 20 GB extraíble, con Xbox Live, con puerto Ethernet y adaptador Wi-Fi opcional. Sí, una cosa. Wi-Fi. ¿Verdad? El Wi-Fi, véase que cuesta 80 euros. Eso iba a decirlo. Un maldito conector Wi-Fi de mierda vale 80 euros. ¿Por qué coño no lo integran con la consola al igual que ha hecho Nintendo, Sony, con su PSP y Play 3? ¿Por qué? Porque son ¿Abaratar unos- costes? Tito Bill está forrado y tiene más. Bueno, sigamos. Como reproducción media, puede reproducir CD, CD-R, CD, DVD, DVD-RW, DVD a doble capa y DVD BR. Supongo que será el HTVD. Todos estos con capa, capa anticapa, capa anti-anti. Bueno, sí. Bueno, su con 3 puertos USB y hasta 4 inalámbricos. Véase por pendrive, por puertos USB, se pueden Puedes estar. escuchar la música. También tiene puertos I/O USB 2.0. Véase 3 puertos y 2 puertos. Tiene 2 USB delanteros y creo que uno Ningún trasero de Adrián. sí que tiene uno trasero que es donde va el wifi de la... El Cierto, wifi. cierto, pero lo tapa de la fuente de potencia lo tapa. Ah, vale. Entonces, ¿para qué coño lo venden? No, a ver, tú no lo ves.
Tú puedes añadir... Bueno, sí. Bueno, No se juegan equipos en mi casa. eso está bien. Perfecto. Entonces me la flaseo. Véase que tiene... Se le puede añadir Memory Units, tarjeta de memoria para poder transportar archivos de una consola a otra. A 512 megas. Véase que también tiene Xbox Live Version con una cámara USB. Posee 1,3 megapíxeles. ¿Solo? Solamente tenemos que poder decir que nunca podrá competir con la cámara de PlayStation 3. Bueno, vamos a fiarnos. Ya será menos. Ya será menos. El mando de aquí, bueno, vamos a... El mando que sinceramente no me gusta. Es bastante cómodo más que la primera. Vale, sí, Hasta pero... que el mando supera la comodidad del de GameCube. Para mi parecer. ¿Estás seguro? Sí, porque para ti sé que vas a decir el de Play 2. Que todos los mandos de Play son iguales. Por lo menos Nintendo intenta innovar en algo. Bueno, el mando de Xbox 60 está desarrollado para... meterme la cabeza. Bueno, sigamos. El mando de Xbox 60 está diseñado de forma similar a Torios. Dos motores vibratorios, no quiero decir nada. Porque el de Play 3 es un puro timo. ¿Estás seguro? A ver, un mando. Igual que que le han metido 4 LEDs nuevos. Un detector de movimiento que es una basura. Basura, no es una basura. Al Virtual Tennis 3 es una pasada. Pues yo jugué en Motostore en una tienda llamada... Es FNAC, no, mejor dicho. Ajá. Véase que FNAC son incompetentes. Porque me echaron de allí por tocar la guitarra. Joder. ¿Recuerdas? Con la guitarra. Sí, pero eso también fue en el Corte Inglés, ¿sí? Bueno, los oyentes no están para escuchar nuestras anécdotas. Para información de los oyentes, algún día haremos un programa de anécdotas. ¿De qué? Esto Sí. es un lugar público, hablando sin de la gente, Sí, etcétera, etcétera. Son Posiblemente el próximo miércoles. posiblemente sea. Sí, supongo, sí. También tenemos que hacer otro programa sobre cuando hagan la próxima E3, más llamada Nueva Feria. Tendremos que hablar sobre ella. Bueno, sigamos. Véase que su mando es un controlador inalámbrico. Alámbrico, Alámbrico. USB. Y tiene otro mando que es un controlador inalámbrico RF, no es ni Wi-Fi ni nada. Con una frecuencia de transmisión de 2,4 GHz. Unos 10 metros. Sí. Existen otros tipos de mando de presión en el mercado. Control de mando de carreras de volantes, guitarra para Guitar Hero, véase tabla de pescar, caña de pescar, ¿Eso no era para la primera? pero también solo sirve para la segunda. Puede ser. Bueno, hay que decir que entre sus juegos más Destacables. destacables se encuentra el Halo 3 de Bungie, Todavía por aparecer. finales de 2007, Halo Wars, También por aparecer. Ensemble Studios, Half-Life 2, Resident Evil 5, aunque aquí quiero hacer la aclaración. Bueno. Bueno, no, vamos a dejarla. No. Dila. Resident Evil 5. Anunciado oficialmente para PlayStation 3. Sí. ¿Por qué se ha hecho con los derechos de Microsoft? A ver. Es lo justo. No es lo justo. Yo no estoy a favor de la multiplataforma. Mira. David McRae va a aparecer. Puede ser. No, creo que está confirmado. No se ha confirmado todavía, posiblemente. Posiblemente salga David McRae 3. No, 4 creo que es. Para la Xbox. Eso es bueno, joder. Eso es bueno. No es bueno. Que la gente tenga todo en todo. Eso sí. Hay excepciones. Nunca veremos un Mario o un Link en cualquier otra consola que no sea de Nintendo. Bueno, hay que aclarar también una opción. ¿Por qué Microsoft dice tantas mentiras? Por ejemplo, tenemos Metal Gear. Es imposible, no se puede, son 50 GB de datos. Lo dijo Kojima. Solamente PlayStation 3 puede soportar la gráficos. Todos sabemos que Kojima está flipado. ¿Estás seguro? Era más que un Miyamoto. Tiene setas alucinógenas en su casa. Miyamoto. No, Miyamoto es un borracho. Esto Estoy mismo. haciendo cierta... Publicidad. Sí, de un programa Miyamoto, Bueno, que recomiendo a todos. a nuestros compañeros de Game Over, buenos días. Somos todos amigos.
Somos amigos. Nos conocemos, ¿no? ¿Sí? De toda la vida. Bueno, Estimado para el 17 de octubre del 2007. Hay que hacer otra aclaración aquí. ¿Tú crees que puede aguantar Xbox el Grand Theft Auto? todos sabemos que los Grand Theft Auto no es que tengan muy buenos gráficos, la verdad. Se estima que es una ciudad 2 veces superior a la de San Andreas. Eso es mucho, pero bueno, mira el Gears of un mísero DVD. De doble capa a 8 gigas. Bueno, en un DVD. Bueno, sigamos. La retrocompatibilidad. Retrocompatibilidad. ¿Por qué? Tú tienes la Xbox, te vendes, te quedas con los juegos. Digamos que tienes 20. Y te compras 360 y solamente puedes jugar un juego. ¿Qué haces con los de 19 demás? No sé, me cabreo. Es que lo primero es que yo, cuando me compro una consola, no vendo la anterior. Véase mi GameCube en el armario, muerta de risa. Véase, tengo ahí un juego Ya solo vamos a callarnos. de coleccionistas. Bueno, Vamos a ver. Dejemos por alto esto. O sea, retrocompatibilidad. Retrocompatibilidad. La lista son de 1000 juegos que son compatibles. lo que yo he dicho antes, vamos. Exactamente, sí. Bueno, yo creo que ya hemos terminado por ahora. Así que... Bueno, también he de conseguir opciones que son a través del Xbox Live o bien conectando la consola a internet, conectando la consola directamente al ordenador y conectándote a www.xbox.com/connect para obtener información detallada. Tu consola se reiniciará. Bueno, esto es un paso que yo siempre lo hago muchas veces, aunque los usuarios... Bueno, yo creo que hemos acabado con la gran patata de Microsoft y ahora pasamos a hacemos Nintendo. una pequeña pausa de un minuto como mucho y pasaremos a Nintendo. Gracias. Vol. Gracias. Bueno, tras esta pequeña pausa, pasamos con Nintendo. ¿Cómo se llena la cara de alegría? Sí. Nintendo es una empresa privada que fue fundada, atención a este dato, el 23 de septiembre de 1889, con sede en Kioto, Japón. Su presidente es Satoru Iwata. Un Y legado. hay que decir que Nintendo es una potente industria de videojuegos que debutó con la NES allá por sus años, los maravillosos 80. ¿Seguro? Y sus productos suelen ser de software, hardware y tecnología de videojuegos. En 2005 sus ingresos fueron de 4 millones y medio. 4.000 millones y medio de dólares. Un poquísimo. Compara con Sony. Y en 2006 tenía sus nunca malvenidos 3.000 empleados. Paso a leer. Nintendo Company Limited es una empresa de videojuegos multinacional fundada en 1889 por Fusajiro Yamauchi como empresa fabricante de naipes para producir Hanafuda, que es una baraja de la flor de origen japonés o chino, no sé. Actualmente se dedica a la producción de software y hardware para videojuegos. Las oficinas centrales de la empresa se encuentran en Kioto, Japón, y es presidida por Satoru Iwata. Con el tiempo se ha convertido en una compañía de videojuegos, creciendo hasta ser la más poderosa de la industria. Eso era antes. Escucha. ¿Qué? La más poderosa de la industria. Ese dato está un poco desfasado. Hay que decir que la más poderosa de la industria en estos momentos sigue siendo Sony. En estos momentos. Ahora mismo sigue siendo Sony. Vale, dale tiempo a la Wii. Le damos tiempo, yo le doy tiempo. PSP Pero está no, fracasando. yo no puedo aceptar una consola que usa el propio cuerpo humano como para jugar. No lo puedo aceptar. Yo prefiero palpar el mando. Yo soy la antigua usanza. PSP está perdiendo muchas ventas. Play 3 no vende como se esperaba. Ken Kutaragi, el creador dije de la ya- PlayStation 3, se ha retirado por la vergüenza de... Se ha ido porque venía Kaz Hirai. Una nuevamente. Joven. Sí, joven, una puta polla que... 50 años, ¿te parece poco? Claro, eso es joven. Una cosa. Te lo dije ayer. Lo dijo Square Enix en su feria. Cuando PlayStation 3 reciba los nuevos kits de producción, se verá perdón, el verdadero potencial de la consola.
Bueno, sigamos. Digamos que ahora son todos demos técnicas. Vamos a intentar hacer después del programa, cuando terminemos, una tertulia que será grabada y también formará parte del programa. Exactamente. Bueno. Además de ser la más poderosa de la industria, en tiempos antiguos, hasta la época de la Super Nintendo. Hay que decirlo todo al pie de la letra. Luego vamos a contar la historia de la Super NES CD. Vale. Un puñalada por parte de Sony. Bueno. ¿Puñaladas por parte de Sony? ¿Estás seguro? Bueno. Antes de nada, quiero decir que Nintendo es propietario mayoritario de los Seattle Mariners, una liga mayor del equipo de béisbol en Seattle, Washington, y que también son propietarios parciales de los Atlanta Hawks, un equipo de la NBA en Atlanta, Georgia. Eso es bueno, tener cosas por ahí. Nintendo tiene la distinción de ser históricamente la compañía más antigua y con más duración de la industria de los videojuegos, además de ser la más grande y conocida, como también es la entidad más dominante en el mercado de las consolas. Desde el 1 de diciembre... Sí, siguiendo. Desde el 1 de diciembre de 2006, Nintendo ha vendido más de 387 millones y alrededor de 2.200 millones de unidades de software en el mundo entero. Ahora vamos a decir una pequeña curiosidad, y es el significado de la palabra Nintendo. Nintendo, porque sí, ¿por qué no? El significado de Nintendo, su traducción del japonés sería Nin, responsabilidad, deber, los cielos, Do, templo, salón. Se entiende por confía en lo que el cielo diga, lo que el cielo mande, deja la suerte al cielo o en las manos del cielo. Algo que si tenemos una cosa tengan suerte, que Dios te ayudará. No, sí. Sí. Toma. Me cago en la puta. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a su historia. Nintendo se remonta a más de 120 años de antigüedad. En aquellos tiempos fabricaban a mano barajas de cartas japonesas llamadas Hanafuda. En 1950, Hiroshi Yamauchi, nieto de Fusajiro Yamauchi, el fundador de Nintendo, y futuro Disney para producir cartas de juego con sus personajes. Por aquel entonces Nintendo comenzaba a producir cartas occidentales además de Hanufa. Ya desde sus inicios resultaba claro que Nintendo se concentraba en productos de entretenimiento, mejor dicho, perdón. Las cartas de Nintendo vendieron millones de mazos y otorgaron a Nintendo suficientes ganancias como para invertir en nuevos negocios, en particular el de los juguetes. Hacia finales de la década de 1970, Nintendo juegos electrónicos frente a los fabricantes como Bandai, de modo que respondieron... Bandai. Hay que aclarar que Bandai es la mejor compañía japonesa. Una mierda. Para eso está Nintendo. Esta canción de Tetris mola. No, mola. Seguimos. De modo que respondieron con la Ray Gun, que permitía disparar objetos, y en los 80 con la serie Nintendo Game & Watch. Mars. Sí, homie. Tendría que estar aquí el Alberto para hacerlo. Las Game & Watch eran máquinas con pantalla LCD primitivas y con solamente un juego cada una. ¡Chiflaste el payaso! ¡Qué bueno, qué bueno! Estas fueron creadas por el visionario Gunpei Yokoi, junto con una serie de juegos arcade. ¡Nasos! Exactamente. Estas pequeñas consolas fueron las responsables de la invención del pad, llamado vulgarmente como cruceta o palanca, el cual se impulsó en la gran mayoría de controles y que era ideal para el control de juegos en 2 dimensiones. Fueron las pioneras de las actuales consolas portátiles, pero quedaron en el olvido y hasta como preciados artículos para coleccionistas. Tú tienes una Game & Watch de Donkey Kong. ¿Yo? Exactamente, ¿verdad? ¿Tú la quieres? Te la vendo. ¿Para qué quiero yo esa antiguaya? ¿Eso por cuánto me la pueden comprar? Si pone aquí que lo venden en
casas de subasta. Imagino que tiene que costar su pasta. Y la mía es nueva, le faltan las pilas. Que son 2 pilas de botón. De reloj, vamos. Sí, de botón. Ay, coño. No, preguntaré por eBay. En eBay... Bueno. En 1980, Minoru Arakawa crea Nintendo of America y en los años siguientes el joven Shigeru Miyamoto creó las franquicias más famosas de toda la historia de los videojuegos, como son Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda. Player still down in pretense. I cleared the 4 lines, end of the sentence. Put in your my win, my abrogate. All you would say it's tight when you see me play. Vale. Bueno, vamos a hablar de la NES. La peor consola de los videojuegos. Una mierda. Un juego bueno. Super Mario Bros. Lo único. Que recientemente... The Legend of Zelda. La mierda. Claro. Metal Gear. ¿Metal Gear para NES? ¿Cuál no? El primero de todos. El primero de todos fue para MSX. Sí, pero luego se hizo una conversión a la NES. Mierda total. Gráficos de Game Boy. Bueno, tanta popularidad crea el juego Donkey Kong que Nintendo decide crear la Famicom. Ese fue el nombre de... En Japón, vamos. Los Nippon. Fue la primera consola de sobremesa en utilizar el pad de la Nintendo Game & Watch como sistema de control, y gracias a su popularidad sirvió de base para todos los controles de consolas posteriores. Tras el rotundo éxito obtenido, lanzarla para el resto del mundo bajo el nombre de Nintendo Entertainment System, la NES, coño. El éxito de esta consola fue debido parcialmente a su bajo precio, cerca de los $100 estadounidenses. El presidente de Nintendo en la época, Hiroshi Yamauchi, dio instrucciones de consola de bajo coste de producción, pero con una tecnología avanzada que no pudiera ser equipada por otras empresas. Su procesador, tan potente como los ordenadores de Apple de la época, la NES era más avanzada que el Atari 2600. A finales de los 70, tras la domésticos, la industria del videojuego entró en una importante crisis, puesto que los jugadores preferían piratear o comprar los juegos que habían en las recreativas en vez de gastarse el dinero en ellas. En aquella época, la forma tradicional de jugar era acudir a un centro recreativo. La solución al problema fue la creación de consolas caseras o desarrollar software para estas. A NES se le atribuye el hecho de salvar la industria de los videojuegos tras esta gran crisis que vio su punto más crítico en 1983 y ser la primera videoconsola que fuera recante. Bueno, seguimos. Se cree que vendió aproximadamente 60 millones de juegos que se vendieron posteriormente. Se debe tener en cuenta que la diferencia del mercado que había por aquel entonces y el actual, actualmente una consola con dichas ventas en una consola era muy exitosa, pero en aquel entonces tal hazaña era algo sin precedentes. La NES tuvo en su versión japonesa un sistema de reconocimiento de voz y en su versión occidental gozó de la primera pistola de luz con la que se podía apuntar a objetos en la pantalla del televisor. Otra novedad muy poco conocida fue el módem que Nintendo lanzó en Japón, convirtiéndose pues en la primera consola que aprovecharía la tecnología de los juegos online. Los juegos de la época solían estar hechos para pocos jugadores simultáneos, no existían juegos online masivos, y ya fuera por eso o por otros motivos, esta innovación fue poco aprovechada. Junto a NES aparecieron grandes joyas de los videojuegos, las series Super Mario en 1983, The Legend of Zelda 1986, Donkey Kong, Mega Man, Final Fantasy. Hay que decir que Final Fantasy alcanzó su máximo apogeo en 1997 con un famoso título que todo el mundo conoce y habrá jugado alguna vez. ¿Quieres decir tu nombre, Adrián? Antes Squaresoft, ahora conocido como Square Enix, estaba en quiebra. Final Fantasy VII salvó a Square. Yo solamente lo dejo en el dato. Eso significa que Nintendo no supo aprovechar las cualidades de los Final Fantasy. Ahí lo dejo. Bueno. Nintendo tuvo prácticamente la total exclusividad de la mayoría, pues obligaba a las empresas que desarrollaban sus juegos a mantenerse fieles a ella y no ceder sus obras a otras plataformas. Que se jodan por hijoputas. ¿Sega? Muy bueno. Sega, los únicos juegos buenos que ha hecho es el... Semu. Shenmue. Semu. Se llama Semu.
es un pedazo de juego. Está muy bien. El Crazy Taxi. Crazy Ese Taxi. también está guapo. ¿No es? ¿Cómo es más? Virtual Fighter, que en verdad... Virtua Football. Alone in the Dark. Bien, dice que eso es Sega Palo. Es buena, pero no se supo aprovechar. Ahí está. Y para mí la Dreamcast hubiese sido una gran consola si no hubiese Era superior a PlayStation 2. Si no hubiese sido... yo qué sé. Un dato afirmativo es que en poca medida los siguen fabricando. Bueno. ¿Y bueno, en los años posteriores, el coste de fabricación de NES se abarató más todavía, a causa de la tendencia de bajar sus precios con el paso del tiempo por el desarrollo de componentes más avanzados tecnológicamente y el perfeccionamiento. Pero con su sólida base en el mercado, su éxito no disminuyó, tornando, pues continuaba vendiéndose. Otro factor importante fue que los programadores, tras varios años de diseño de juegos para aquel mismo software, adquirieron una gran facilidad para desarrollar nuevos y el máximo su potencial. De este modo, Nintendo creció enormemente durante años y la NES logró aguantar durante casi una década a nuevas consolas más. Hay que decir que la NES estuvo viviendo junto a la Master System. Exactamente. Eso es bueno. Una consola de tan bajo calibre... potencia, vamos. Y como es la Super Nintendo, con unos gráficos superiores, o la Mega Drive mismo. Bueno, sigamos. A causa de su longevidad, acabó por ser una consola muy pirateada para su época. Pero los jugadores tuvieron un acceso limitado a estas copias, porque el uso de los cartuchos como medio de almacenamiento de los juegos hacía que las personas no contaran con los medios necesarios para copiarlos, vamos. De modo que el pirateo debía ser realizado por SMEs, no oficiales de Nintendo. Nintendo luchó en vano contra estas prácticas. Yo tengo que decir que tengo una NES de ese tipo. Tiene lo menos 300 juegos en memoria interna, 10 de ellos porque luego los 290 restantes eran repeticiones, pero cambiado de nombre. Por ejemplo, si un juego se llamaba Mario, 20 números después te ponía Super Mario, luego Super Mario nivel 5, pero era mentira. Siempre empezabas en la primera pantalla. Un puto timo, lo que se suele decir. Pasamos a las consolas por Game Boy y posteriormente Nintendo DS. Cuando la popularidad de los juegos llegó a niveles extremadamente altos, aprovecharon para presentar el ya mencionado Junpei Yokoi en 1989. Esta consola conseguía eliminar a todas sus competidoras y careciendo de color. Nintendo llegó a vender 60 millones de estas consolas. El éxito se debió en gran parte a la cantidad y variedad de juegos que se desarrollaron y al escaso consumo eléctrico frente a otras similares. Otra de sus bazas fue el hecho de que cabía en un bolsillo y su precio suponía un peligro a extinguirse. Esto es verdad. A ver, la Game Gear tenía color, pantalla iluminada, pero consumía 6 pilas, era del tamaño de 2 Game Boys. En 1996 Nintendo rejuvenece su tesoro más preciado y lanza Game Boy Pocket, más pequeña que la anterior, con un menor consumo y mucho menos pesada, y era del tamaño de una Game Boy Color, además de un ligero incremento de potencia y una pantalla más clara, manteniendo total compatibilidad con los juegos de su versión a millones de unidades. A este éxito contribuyó la aparición de una nueva serie de videojuegos, Pocket Monsters, conocidos como Pokémon, esos famosos hijos de puta. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pokémon, con tipo y le dice Pokémon, porque sí, Pokémon. Aprovechamos para seguimos. A pesar de ello, Nintendo no termina de convencerse y decide renovar completamente la consola presentando mierda. En 1998 se creó la Game Boy Color, que añadía gráficos en color y el doble de velocidad que los modelos anteriores, pero técnicamente era idéntica a las anteriores. Con el sistema de programación era el mismo y totalmente compatible con las anteriores versiones. Tras innumerables juegos, los programadores habían adquirido una técnica asombrosa para crear los juegos de esta plataforma y crear un verdadero, mejor dicho, de escasa potencia.
Ahora sí, en 2003, joder, a pesar de ello, Nintendo no termina de convencerse y decide renovar en 2001 Game Boy Advance, una consola portátil de 32 bits que también permitía jugar con los juegos de Aclárate, haz una aclaración. Técnicamente... una Super Nintendo portátil mejorada. Mejorada o digamos PlayStation 1, 32 bits. Nunca pude llegar a los gráficos de PlayStation 1 si tenía la misma arquitectónica. ¿Qué va? A ver, ¿cuántos megas? Tendría... Que no es para tanto, joder. De He visto vídeos recientes en los que una Game Boy puede mover fácilmente el Resident Evil. Yo también. ¿Y por qué no se puede, y por qué no lo han hecho los programadores? No ¿Por sé, qué? Porque sonemos técnicos. Bueno, vamos a seguir que no acabamos. Con la presentación de un nuevo modelo conocido como Game Boy Advance SP, Special Project. Mantenía las mismas características técnicas y añadiendo una pantalla iluminada frontalmente. Curiosamente tuvo una segunda revisión llamada Game Boy pantalla mejorada con más luminosidad y claridad. La Game Boy Advance SP es la mejor, para mí, de Advances. En el año 2005, la consola portátil más pequeña del mundo mide solo 10 centímetros por 5 centímetros. Las diferencias son estéticas, además de ser la primera consola portátil de Nintendo y Game Boy Color. Su mayor crítica es el reducido tamaño de la pantalla, a pesar de que Nintendo alega que cada comprador podrá optar por aquello que prefiriera, mayor pantalla o mayor portalla, la verdad. Igualmente. El 12 de marzo de 2005 en Europa, ya que Nintendo la sacó a la venta en noviembre de América y en diciembre de 2004 en Japón, mercado portátil presentando su nueva consola Nintendo DS, mientras que su competidora Nintendo DS sacó su primera portátil PSP en septiembre. Nintendo DS Nintendo. ¿Tú recuerdas qué pasó el día de la salida de PSP? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, sí. Este señor se saltó los exámenes de recuperación de septiembre y se fue a comprarse una mierda de PSP. Que por cierto lo usó los 5 primeros meses con emuladores y con juegos bajos de internet. Pero la tiene abandonada desde aquel entonces. Hay que aclarar que gracias a la PSP suspendí. Sí, todo ceros. Está. Seguimos. Se intenta introducir nuevos conceptos en el mundo de los videojuegos, siendo la primera consola portátil que incluye 2 pantallas, una de ellas táctil, acción integrado y posibilidad de comunicación multijugador de manera inalámbrica con una sola tarjeta de juego para todos los jugadores. Crea alguna nueva experiencia jugable. La nueva portátil ha generado ventas millonarias para Nintendo en el primer puesto en ventas en cuanto a hardware se refiere mundialmente. Completamente opuestos. La primera tiene reproducción de películas, música y juegos de alta, un menor y menos variedad de catálogo de juegos y un precio bastante superior al de DS. Nintendo DS ocupa actualmente un 70% del mercado, superando ampliamente en ventas a su competidora directa de Sony, es Elite, el cual busca atraer más todavía al público que no tiene contacto con los videojuegos a este tipo de ocio. Se agotó en su totalidad. En 2005, Nintendo presenta su primer sistema de juego online para todo el mundo, tema de modo multijugador en línea que únicamente estuvo en Japón. Diction, el cual en 9 meses logró tener a más de 3 millones de usuarios conectados. Uno de ellos en línea de otras empresas, por ejemplo Xbox Live. Este servicio es amigable e intuitiva. Los juegos que actualmente se encuentran con la opción de jugar Animal Crossing, Tony Hawk, Star Fox, Metroid Prime. Los hechos que en este apartado se exponen demuestran que el sector de las consolas portátiles uno de los mayores éxitos de Nintendo. En 1990, conocida en el mercado occidental como Super Nintendo Entertainment System, arrasa de seguidores gracias a la NES. Con la llegada de la nueva consola, Nintendo realizó auténticas obras maestras como Super Mario World, Zelda Link to the Past, Pilot Wings, Mario Paint, Super Metroid, Star Fox, Donkey Yoshi's Island, Airborne o Killer Instinct, entre otros. La mayoría de estos juegos creados por el gen... Una pregunta para los oyentes. ¿A quién prefieren, a Shigeru Miyamoto o a Hideo Kojima? Foro. En el foro... Por favor, contestad esta pregunta. Ya sabes, Shigeru Miyamoto creador de una simple saga, Metal Gear, o Shigeru Miyamoto, creador que ha hecho que Nintendo sea lo que es del mundo, reconocido por todo el mundo. Sí. Me cago en el puto camión de los que están pasando por la calle. Estamos hartos de ellos ya. Bueno, aclaración. ¿A quién prefieren, Donkey Kong o a Solid Snake? En resumen, ¿a quién prefieren, Hideo Kojima o Shigeru Miyamoto? Respondan en el foro.
Venga, enseñar esta consola, la cual en el momento de su lanzamiento contaba con una potencia muy elevada y superior, a pesar de que tras no mucho tiempo de vida fue superada tecnológicamente por otras consolas que a pesar de ello no lograron tener. Su virtud fue la gigantesca variedad de juegos de una calidad cada día en aumento, el barato precio de fabricación ya obtenida por la empresa y la facilidad que suponía para los desarrolladores de los juegos programar para esta consola, la enorme rivalidad que surgió por aquel entonces entre Sega y Nintendo, pues Sega durante el año sin lanzar una nueva consola fue creciendo y ganando seguidores hasta conseguir esta poco antes el lanzamiento de la Super Nintendo. Había lanzado la Genesis, más conocida como Mega Drive, que fue la única rival de Nintendo. Jamás se volvió a electrónico y de hecho la mayoría de obras maestras de los videojuegos tuvieron lugar en aquellos años. Caros y avanzados periféricos, mientras que Nintendo siguió creando juegos cada vez mejores y fue quien acertó en la política, pues vendió el doble de Super Nintendo que el esplendor de las consolas de 16 bits, y según muchas revistas especializadas, la época de una de las políticas de Nintendo durante la era de la Super Nintendo fue el lanzamiento de la NES Junior infantil, que se estaban iniciando en el mundo de los videojuegos y no necesitaban la potencia de una Super Nintendo. Su idea fue muy exitosa y posteriormente sirvió de ejemplo para otras compañías que crearon varias versiones de una misma consola. La Nintendo Junior era idéntica tecnológicamente a la NES original, de modo que tras casi una década sus componentes eran antiguos y los beneficios fueron excelentes. Y ahora vamos a pasar a lo que es el intento de pasar a las 3D. Digamos, servicio magnético de CDs. Bueno, Nintendo no tocó los CDs hasta bastante avanzado el tiempo. Eso Sony es un pionero. Bueno, pero hay un motivo. No sé. ¿Qué? Digamos que es traición. Traición, no cumplir con la palabra. Tiene muchos nombres. Si tú lo dices. En 1995 Nintendo lanzó el Virtua Boy, siendo ese tanto la obra póstuma de Yokoi como el primer fracaso de la compañía, que si bien se encontraba constantemente con obstáculos mercantiles que le impidieron convertirse en tan solo se lanzaron 11 títulos para esta consola. Mierda total. Tras el rotundo éxito de la Super Nintendo, Nintendo lanzó una consola de 64, junto a Super Mario 64 como juego estrella. Salió en 1996, por cierto. Este juego, aparte de ser una de las primeras joyas en general, marcó un punto de inflexión en el mundo de entretenimiento digital. ¿Qué? De hecho, un puto de inflexión. Estoy comiendo pipas, coño. No sé, no pasa nada. Un momento. En el mundo del entretenimiento digital, gracias al que fue el primero que permitía al jugador controlar las cámaras y una serie de botones específicos. Algo que hoy en día es común en prácticamente todos los títulos de todas las compañías. Después llega el Ocarina of Time, declarado por mucho como la mayor obra maestra de los videojuegos. Una aclaración. Eso se hablará luego. Luego, vamos a callarnos. Final Fantasy VII es el mejor juego. Bien, Adri, yo no he dicho que Ocarina of Time es una mierda, yo me lo he pasado. Y tardé 3 meses en pasarme el Templo del Agua. Y lo reconozco, 3 meses. Y yo tardé 11 porque tenía 8 años. Sigamos. Si bien la Nintendo 64 fue tecnológicamente superior en casi todos a su calidad técnica y unos accesorios innovadores que hasta el día de hoy son fundamentales en cualquier consola, como los mandos con joysticks de un dedo para juegos de entornos tridimensionales, y en líneas generales no fue para nada una sobremesa. Fue una gran putada. Salió tarde y relativamente desfasada para la época, aunque seguía teniendo superior a sus dos principales competidoras, la Sony PlayStation y la Sega Saturn, que habían salido un año y medio antes que ella, ganándole terreno. Nintendo se confió debido a sus third parties y dejó escapar a algunas como Squaresoft, que luego serían claves en el triunfo de la consola de Sony. El amigo Jorge quería llegar. Nintendo también optó por los cartuchos, que si bien permitían mayor acceso de datos, no podían competir en precio y capacidad de almacenamiento con los CD-ROM que usaban las otras competidoras. Las expectativas de la máquina se fueron derrumbando, quedando aparcada para la mayoría de third parties, quedando muy limitada a determinados géneros. Además, la Nintendo 64 era difícilmente pirateable y no pudo competir en cuanto a marketing con Nintendo. No supo seguir a la PlayStation cuando ésta amplió claramente su público objetivo. A final de la generación, la Nintendo 64 había vendido cerca... Poquísimo. Ahora yo quiero decir una cosa. La Play 1 vendió tanto
por su fácil forma de... Más o menos vendió 100 millones de ventas. No lo sé. Más o menos. Solamente superada, creo recordar, PlayStation 2, con 111 millones de ventas, chaval. Seguimos con la Nintendo GameCube. Una ignoración. ¿Tú crees que Nintendo va a volver a surgir? ¿Tú has oído lo de Nintendo DS que tiene el 70% del mercado? Sí, lo he escuchado, por desgracia. Eso te jode. Hombre, me jode porque yo no soy Nintendero 100%. ¿Quién vende más? Globalmente, Wii. Vale. Ya me dirás tú. ¿Qué consola es mejor? PS con Nintendo DS. Gráficamente, Gráficamente... Tecnológicamente. A ver, me estás poniendo el mismo ejemplo que con la Super Nintendo y la Mega Drive. La Super Nintendo y la Mega Drive, que le superaban todo, pero Nintendo estaba vendiendo fuertemente. ¿3 o Wii? ¿En cuanto a qué? Global, generalmente, gráficamente, técnicamente, todo. Para mí la Wii. Mira los gráficos del Spider-Man 3, por favor. Eso es un juego de 30 que tiene en su catálogo. 30 creo, no sé. Ahora luego. En noviembre de 2001 es lanzada la Nintendo GameCube, una consola de nueva generación que tendría que rivalizar con la Play 2 de su antes comentada. Buscando luchar contra la piratería, Nintendo desarrolla el GameCube Optical Disc, un formato de mini DVD de aproximadamente 1,8 GB de datos para sus juegos. Para lograr piratear esta consola no solo era necesaria la modelación total del chasis, puesto que era imposible introducir en su lector de DVD un DVD normal. GameCube fue junto a potente de su momento y tuvo su cuota de mercado en torno al 20% parecido al de Xbox, pero muy inferior a Play 2. La cantidad de consolas cúbicas vendidas a nivel mundial es de cerca de 21 millones, siendo superada por Xbox. Bueno, me río. Muchos creen que Nintendo fue demasiado conservadora con esta consola al eliminar las películas ni música a diferencia de sus competidoras, así como no contar con una plataforma para juegos online, que en un principio sí se iba a incluir, pero bueno. Perdón. Al final no se incluyó. Tras su competencia en las consolas de sobremesa, Nintendo ha decidido seguirla y crear un nuevo camino ajeno al que la industria tiende por inercia, aumentar constantemente la potencia de hardware, vamos. Lejos de basar su de vender una misma consola con mejores gráficos, se han centrado en intentar un nuevo pasado. Y así es como nace la Wii. The Big O. Esta canción es de la primera parte de Nintendo 64, hecha por, bueno, que se hacen llamar, ¿cómo era? Creo Tokyo Cuban Band o algo de eso, unos cubanos japoneses, ¿no? Wii es el nombre de la consola sucesora de la GameCube. Toma como punto de partida el salto de las 2D a las 3D que tuvo en su momento en el 64, o la sensación nueva que los jugadores sintieron la primera vez que jugaron en un verdadero entorno tridimensional con cámara. Desde el punto de vista de la empresa, esa emoción y esa frescura no se debía a la belleza gráfica, sino a la novedad que suponía el poder controlar a un personaje libremente por un cráneo. Esta vez Nintendo quiere transmitir algo tan nuevo como eso, pero fuera de la pantalla de televisión. Lo interesante según ellos es la forma en la que el jugador se comunica e interactúa con los juegos, la inmersión. Satoru Iwata. La sensación es tan natural que tan pronto como se tiene el mando en la mano, la mente comienza a imaginar cómo algo así va a cambiar el mundo de los videojuegos para siempre. Lo técnico de esta consola cabe destacar que no es la más potente del mercado, sino todo lo contrario. Con esto es fácil notar el cambio de concepto que Nintendo ha emprendido, pues se diferencia en las más potentes de su generación. En Wii, las inversiones no han pretendido crear una consola de máxima potencia. El propósito en esta ocasión ha sido desde el primer momento de su concepción el de crear una consola mucho más barata que su competencia. La consola que Europa, incluyendo la consola, un juego llamado Wii Sports de deportes, frente a 300-400 euros en Xbox y PlayStation 3, eso hay 500 para afuera. Porque actualmente solo venden la de 600 euros y la de 500 dicen que ya no la van a vender. Eso ya lo han dicho en Estados Unidos. Bueno, dejemos de hablar de Sony, ¿vale? Ahora.
Lograr Vamos a echar mierdas a Sony, ¿vale? Al final vamos a rodar cabezas, solo te digo eso. Vale. Lograr que esta tu mueble del hogar... Una aclaración. Antes de que su amigo Adrián diga la historia de Wii, hay que aclarar que Wii es un plagio. Eso solo lanzada en Corea del Sur con un precio de $80. El juego de salida es exactamente igual que el Wii Sports. Después, Adrián, te pasaré la página, la tengo en favoritos. Vale, cuando me la enseñen me lo... Si es eso verdad, la pondré en el foro, el artículo todo. Lo pondré para ver si es verdad. Es verdad, Adri. Bueno, así ahora... que Wii no se vaya de angelitos, ni Nintendo tampoco, porque igual que Sony son plagiadores. Bueno, y ahora pasamos a un mensaje publicitario. PC Pirata. Todo en descargas directas. Un foro con muchas descargas. Seguimos con el programa. Que el foro pertenece a nuestro querido amigo Rubén Sánchez. Más llamado Anónimo. Anónimo.a. Sí. Lo queremos porque es un buen amigo, aunque a veces se porta un poco mal conmigo. Que no tiene nada que ver con los oyentes. Exactamente, sigamos hablando. Rubén, te queremos. Eres un puto namekiano. Ahí está. Seguimos. Vamos, nene. Vamos, Derek. ¿Wasser Wasser? Vamos, tío, tú puedes. Sigamos. Tío. Lograr que muebles del hogar, que ocupara el mínimo espacio posible, que consumiera la mínima energía LED, producto de su modestia potencia, permitiera mantener los costes de desarrollo de los juegos más para generar. Nintendo busca que las grandes ideas triunfen por sobre de los grandes. Wii marca una gran diferencia con todo lo desarrollado antes que ella en la industria del videojuego. Que el nombre está bien, pero bueno. Mejor Synaxis. Más conocido como Wii. Con aspecto de mando a distancia tradicional de TV, puede captar los movimientos que el jugador realiza en el espacio virtual, en el juego, vamos. La consola puede detectar movimientos en todos los distancias, ángulos y velocidades, gracias a su sensor que se coloca abajo o encima de la tía. Ya no es necesario pulsar un botón para golpear con una espada, basta con agitar el mando para que el personaje haga lo propio en el juego. Ya no es necesario pulsar un jodido botón para mando como una raqueta sin tocar ni un maldito botón. El mando posee también funciones de vibración, reproducirán diversos sonidos, el sonido metálico de una espada si se utiliza el controlador como una espada, el como una raqueta, el disparo de una pistola si se utiliza como una pistola, una memoria pequeña para el avatar Mi y diversos accesorios que se pueden conectar a él para aprovechar sus opciones tradicional, una extensión nunchaku con joysticks y otros periféricos. Otra innovación importante es el a este sistema. La consola nunca se apaga del todo, permanece continuamente conectada a internet, gastando una pequeña cantidad de energía, alrededor de 7 vatios. Yo como eso no entiendo, o sea que digo que me lo paso por loco. Terminamos rápidamente. Hostia, los desarrolladores pueden enviar a los jugadores españoles demos, parches, correctores de fallos, algo nuevo cada posibilidad de Wii con el 24. Poco más se sabe y según declaraciones de representantes y portales de Nintendo hay mucho aún por está sacado antes de que saliese la Wii, pero ya se conoce todo. La conectividad de las cercanas juegan con un único DVD de juego para aprovechar desarrollando varios juegos online o simplemente incorporando a juegos tradicionales características multijugador a través de la red para jugar con otras personas. Wii también puede descargar juegos basados para NES, Nintendo 64, Mega Drive, TurboGrafx y en un futuro Neo Geo, entre otros, desarrollados en exclusiva para este servicio, así como reproducir todos los juegos. Mencionaremos los canales Wii. Los mencionaremos, no diremos saberlo si no lo buscáis, ¿vale? Venga, hala. Han sido diseñados teniendo como visión, pero en este caso sirven como parte importante del sistema operativo. Se exhiben gráficamente en una rejilla y se navegan usando la capacidad del puntero del Wiimote. Los usuarios pueden poner links a diversos canales o juegos virtuales de la consola en las ranuras. Los canales Wii más destacables son el canal Tiempo, el canal Foto, el canal Opiniones. Y al impacto que está produciendo en el mercado. Un momento, perdonen. Sí, espera. El amigo Jorge va a ponerse a jugar al Wii Sports en estos momentos. Vamos a decir las consolas que tiene Nintendo en el mercado. Color TV Nintendo, que consistía en 5 versiones diferentes, de las cuales son Color TV Man Watch, la NES, la Super Nintendo, la Game.
la Virtual Boy, Nintendo 64, Game Boy Advance Micro, Game, que es un dispositivo que Nintendo lanzó exclusivamente en China, y Dreamcast y Xbox. Acaso la mayoría de esas funciones ya existían en Nintendo 64, pero bueno. Que a su vez es el receptor de la información que se envía a televisión. El catálogo se compone de los juegos de Nintendo 64 y Super Nintendo, que pueden descargarse euros por juego. Luego también tenemos la Nintendo DS, la Nintendo DS Lite. Nintendo también ha creado placa base, o sea, las recreativas, vamos. 4 o 5 creo que son. La Nintendo Player Choice 10 de NES, Nintendo VS, también basada en NES, Nintendo Super System, que son las basadas en la K1 Board o KL, basado solo, o sea, diseñada especialmente para el juego Kid, una placa base basada en GameCube, producida en cooperación con Nintendo, Sega y Namco, y su nombre se debe a la saga The Legend of Zelda. Ahora vamos a pasar a los videojuegos más destacados de la compañía. Bueno, los juegos más destacados de Nintendo son diversos, ¿no? Y son las sagas Super Mario, Zelda, Pokémon, Donkey Kong, Kirby, como Star Fox, F-Zero, Metroid, Animal Crossing, Mario Kart, Pikmin, Nintendogs, entre otros. Claramente un pequeño listado de los juegos más famosos desarrollados por la compañía a lo largo de su historia. No intenta ser extensivo, sino señalar juegos importantes en la historia del videojuego o de la compañía. Para mí las dos cosas. Tenemos un tema musical de Zelda que dura mucho, así que lo cortaremos a mitad. Y pasamos a Sony.